Siempre que leemos, generalmente cada viernes, esos comunicados trimestrales del FMI, se nos dice la macroeconomía, están trabajando bien, han hecho grandes esfuerzos, traten de mantener esa estabilidad macroeconómica, se nos dice otras cosas, se reconocen algunas, se nos pide esfuerzos en otras, pero siempre se nos dice, resuelvan ese problema de la electricidad, porque les está dañando. Yo les decía hace algunos minutos que he escuchado que habrá una avanzada fuerte del gobierno para negociar o presionar en función de renegociar esos contratos de energía térmica y renovable, sobre todo la renovable. Y específicamente esa energía que se le dio incentivos. Eso es lo que yo he escuchado. Que viene una jornada dura del gobierno en función de negociar o de presionar a la gente que se dedica al negocio. Le agrego ahí, el presidente asignó al ministro Ordóñez como cabeza del sector y a Jesús Mejía a sentarse a negociar con el sector privado y lo han hecho. Ayer platicábamos con ellos junto con Roberto sobre el tema. Yo no le pongo la palabra forzar ni obligar. Sí, no, yo estoy exagerando quizás. Esto es un tema de voluntad de las partes. Jesús lo ha dicho, él va a presentar, creo que ayer tuvo una reunión con el sector privado transparentemente, cuáles son los ingresos y los gastos del ENE. Y ahí el sector privado que ha invertido en generación de energía tiene que ver cómo puede recuperar su inversión de parte del ENE. Y como le decía, son varias cosas, la reducción de las pérdidas, readecuación de deudas, este tema de los contratos, porque si una de las variables no camina a la par de las demás, es bien complejo resolver este tema del ENE. Este tema del ENE, y platicábamos con Roberto y aprovecho lo que usted mencionaba, que nuestras conversaciones son de reformas institucionales. Estamos convencidos y claros que a eso debemos de ir. Pero aparte de hablar de reformas institucionales, siempre está el tema del ENE, ¿verdad? Y hemos identificado todas estas acciones que hay que hacer al mismo tiempo. No podemos fallar en ninguna de ellas, porque con una que se caiga, no sacamos adelante el ENE. Bueno, qué privilegio tenemos de escuchar a don Roberto García ofrecernos su comentario sobre lo que significa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en la economía nacional en este momento. Por favor, don Roberto. Renato, muchísimas gracias. Vea, yo quiero abordar el tema con una pregunta que usted dijo que nos iba a hacer sobre la cuestión del uso de los recursos públicos para algunos proyectos que básicamente dice... Electorales. Déjeme poner esto en el siguiente contexto. Ok, perfecto, disculpe. No, es que quiero poner esto en este contexto. La transparencia implica transparencia pública en el uso de los recursos, pero también implica transparencia privada en el pago de impuestos y de servicios públicos. Y aquí un tema fundamental, es decir, tener un nivel de pérdidas de facturación eléctrica del 30% es realmente lamentable, porque esto no tiene que ver necesariamente con el uso del gasto público, sino tiene que ver con el compromiso del pago de una obligación del consumidor a un bien de un servicio público. Entonces, tener un nivel de pérdidas de tan magnitud es un elemento que también entra dentro del aspecto de transparencia. Y dentro de este punto de vista, como decía el presidente hace rato, el tema de la energía eléctrica es un tema, como usted llama aquí en Honduras, toral. Sí. Es un tema toral porque finalmente uno tiene que pensar que para que la economía crezca, tiene que mantener un nivel de infraestructura de provisión eléctrica que sea segura, que sea estable y que sea creíble. Es decir, tener apagones, lo único que hace es incrementa el costo de la producción a las empresas. Entonces, ¿cómo se va a producir
este nivel de servicio público de provisión de electricidad es fundamental. Pero para asegurar esto, básicamente se tiene que definir cómo y quién va a pagar el nivel de pérdidas altísimas en distribución y cómo se va a hacer para que los procesos de generación, de distribución y de transmisión de energía eléctrica sean lo suficientemente robustos para que aseguren que no haya apagones. Entonces, dentro de estos elementos, el tema de las finanzas de la empresa hondureña de electricidad, la ENE, implica que tiene que haber un diagnóstico y un plan maestro de varios elementos que se tienen que considerar. Y aquí no solamente es del tema de los contratos, es un tema de los contratos, del tema de las pérdidas eléctricas, el tema de la tarifa. Bueno, uno tiene que reconocer de que hay un techo en la tarifa, porque eso implica un mayor costo a las empresas, entonces tampoco puede decir, no, la tarifa puede irse a donde sea, no. Entonces, tema tarifario, tema de estructura operativa de la ENE, tema de del costo de la energía, y uno tiene que pensar cuál es el futuro que se quiere tener en términos de generación y de matriz productiva que requiere este uso de electricidad, cuál es la mejor fuente de generación eléctrica. Entonces, es un tema en general. El tema de los contratos es uno de los temas, pero hay varios temas que se tienen que elaborar, y esto es un tema, yo diría, toral, porque el uso de recursos, mayor déficit de la ENE, implica una menor provisión de recursos sociales en otra área. Entonces, esto es un tema que tiene que empezar a discutirse para ver cómo se define la estabilidad de la empresa eléctrica y cómo esto ayuda para que se generen otros recursos para destinados a la reducción de la pobreza, por ejemplo. Sí, también le he comprendido, estoy seguro que la población, lo que nos ha dicho. Miren, yo personalmente, y lo digo con modestia, yo llamaría a los empresarios que han invertido, sobre todo en los últimos años, en energía renovable, energía solar sobre todo, que el gobierno los incentivó, les vamos a dar un plus si ustedes invierten en esto, porque no queremos quedarnos sin energía, no queremos racionamiento en los próximos años. Y yo sé que ustedes invirtieron y pensaron, es rentable ese negocio porque nos van a dar un incentivo. Sé que no se les ha pagado los incentivos, pero también sabemos que negociaron a 15 centavos de dólar el kilovatio hora y que hay países que venden el kilovatio hora de energía solar a 11 centavos de dólar. Entonces, les voy a hablar desde la perspectiva no de un moderador de un programa, sino de un consumidor, de un hondureño que quiere que todos estos problemas se vayan solucionando. Si ya están sacando los costos de las plantas de energía solar, porque están cobrando 15 centavos de dólar el kilovatio hora, viendo la situación de la ENE y las complicaciones que le genera la economía de Honduras, viendo el entorno de Honduras, los problemas de inestabilidad en Nicaragua, viendo la sensibilidad que hay en la sociedad hondureña también. ¿Por qué no negocian con el gobierno esos incentivos que yo sé que no se les ha pagado? ¿Por qué no renegocian inclusive el precio del kilovatio hora? No se trata de que pierdan o de que no tengan rentabilidad. Se trata de que miren las condiciones del país, de Centroamérica, de esta institución llamada ENE y digan, no hombre, renunciemos a ese incentivo, podemos renegociar el precio del kilovatio hora y vamos a seguir ganando. Claro, yo se lo digo desde mi humilde perspectiva de hondureño consumidor, que no soy empresario. La mentalidad del empresario es otra, pero en las circunstancias actuales y viendo cómo repercute de manera negativa la situación de la ENE, yo llamaría a una profunda reflexión a los empresarios que invirtieron en este tipo de energías. Para concluir, ministro, agradeciendo la presencia de don Roberto, porque sé que es la primera vez que llega a un programa
a un foro en Honduras después de 3 años de venir aquí y hablar como lo ha hecho hoy. Así Fantástico. que se lo agradezco, ¿verdad? Gracias, gracias. Se lo agradezco porque eso significa confianza. Eso significa confianza y muchas gracias también al presidente del banco. A la orden, y quiero ahondar en un tema con el cual usted nos recibió, crecimiento económico. Y lo voy a dividir en dos partes. Con este tema de los 20 lempiras, aunque ahora son 23 parece, hicimos un par de ejercicios el día de ayer y el crecimiento económico que tenemos estimado de 3.7 para este año se pudiera reducir a 3.3. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener que reducir su inversión pública, porque no va a tener ingresos para pagar gastos fijos como salarios, préstamos, y eso va a hacer que haya menos inversión pública y por ende menos generación de empleo, menos circulante, menos cartera de depósitos, menos cartera de crédito. Y el otro año el impacto podría ser aún mayor, porque ahorita solo medimos 5 meses. Sí. Ya el otro año podría caer el crecimiento a 3.1. Usted preguntaba cómo está Centroamérica y ahí ponemos una gráfica en la televisión. Guatemala el 2018 tiene estimado crecer 3.4, El Salvador 2.5. Me voy a saltar a Nicaragua, mire qué impresionante Nicaragua, el país que más creció el año anterior, 4.9, tenía estimado crecer 4.8 este año, y la última revisión que hizo el Banco Central de Nicaragua redujo su crecimiento de 4.8 a entre 0.5 a 1.5. Imagínense el impacto que va a tener en la población, tema de reducción de pobreza y todo lo que hemos venido hablando. Y Honduras, inicialmente teníamos un rango de 3.8 a 4.2, hemos hecho una revisión y no va a ser fácil llegar a 3.8. Y cierro aquí con lo que usted preguntaba, factor interno o externo para crecer, y lo explicaba Roberto, una combinación. Y voy a agarrar los 4 años como ejemplo. 2014 crecimos 3.1. Se empezó a reducir el déficit fiscal, a mejorar el tema económico, empezó a bajar el precio del combustible, pero, miren, no era suficiente, 3.1. ¿Qué pasó el año 2015 y 2016? Crecimos a 3.8, dimos un salto importante. ¿Qué pasó ahí? Reducción del déficit fiscal mayor, el costo del dinero a lo interno costaba menos, a lo externo también, precios de combustible bajos. Entonces ahí tuvo una combinación, una buena disciplina fiscal y aprovechó factores externos. ¿Qué pasó en el último año de 4.8? Superamos todas las expectativas. Veníamos y revisábamos el crecimiento económico y cada vez más a la alza. Igual, un menor déficit, el dinero seguía costando menos, a lo interno o externo, precios de combustible bajos, pero se unió el tema café. A lo interno, más productividad, reconocimiento al sector café, productor de café, y también precios. Entonces, al final es una combinación. Si no hacemos la tarea a lo interno, no vamos a aprovechar los beneficios a lo externo. Y como bien decía Roberto, si no hacemos la tarea en casa y ahorramos, nos preparamos para momentos difíciles, cuando vengan esos momentos difíciles va a ser duro. Este año, ¿cómo está el costo del dinero afuera? Más alto. ¿Cómo está el combustible? Más alto. Sí. ¿Cómo está el café? Más bajo. Este año es un gran reto que tenemos por delante para controlar inflación, para no dejar de crecer, como explicaba Roberto, y todos estos temas de transparencia, eficiencia del gasto, por supuesto que nos van a contribuir. Y yo solo quiero recordarles un concepto simple, crecimiento económico. Porque de repente yo conozco cómo somos los hondureños cuando hablamos de que vamos a crecer 3.1, 3.2, 3.5, 4.5. Hay mucha gente que ni sabe diferenciar realmente qué es crecer un 2%, qué es crecer un 5%. Miren la importancia de lo que estamos hablando. El crecimiento económico, este es un concepto, ¿verdad? De crecimiento económico, es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por metro cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. Entre más crecimiento económico haya, más puestos de trabajo habrán. Y entiéndase que ese es uno de los principales problemas del país, el montón de gente desempleada o subempleada, que es lo peor, ¿verdad? Con ingresos bajísimos. Disculpe que lo interrumpa porque es importante lo que usted dice. Si sacamos un promedio de los últimos 4 años, el crecimiento económico fue 3.9. Si sacamos el promedio solo de los últimos 3 años, pasamos la barrera de 4.1. Pero ese es un trabajo de todo y tomo lo que usted habla. Certidumbre política,
también el comportamiento de la sociedad, de no crear este tipo de conflictos que lo único que hacen es ahuyentar al que pone la plata. Y no es el gobierno, si el gobierno invierte de cada 100, 20, los 80 lo invierte el sector privado, que ese se preocupa cuando no mira estabilidad o certidumbre en el país. Así que todos los hondureños estamos llamados a eso. Los que hoy tenemos la oportunidad de estar frente al gobierno, los que están en el sector privado y el resto de la sociedad, para que este país tenga bien claro que lo único que nos va a sacar de la pobreza es estudiar y trabajar. Y para los que creen que no me respondió a la pregunta de qué percepción tenía de que se hayan extraído 282 millones de lempiras de 2 secretarías para financiar proyectos a mujeres campesinas y otros, pero que se desviaron para las elecciones del 2013, para quienes creen que no me respondió, sí me respondió, yo le capté su respuesta. Voy a hablar, Renato me dice, de que la transparencia debe ser pública y privada, me dice. Ahí estuvo la respuesta. Transparencia, transparencia, el buen uso de los fondos, el no desviar fondos para los que no fueron presupuestados. Sí, sí me la respondió. Claro que me la respondió. Yo la recuerdo porque si alguien cree que obvió responderme. Lo que me quiso decir, no, me dice, debe haber transparencia en lo público y en lo privado. También refiriéndose a la ENE.